Buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros en la casa del Señor, en su iglesia verso a verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Bienvenidos los que están aquí, los que están en nuestra iglesia virtual. Qué bueno que están con nosotros un domingo más para estudiar la palabra de Dios juntos. Los que están en vivo, los que van a ver después, como sea que vean este mensaje, qué bueno que están escuchando, qué bueno que le dan tiempo a la palabra de Dios. Y eso es bueno, que tomamos un tiempo, porque ahora hay tantas maneras de distraernos, tantas cosas que nos quieren quitar la atención, que estamos, tenemos 5 o 10 minutos en la línea que vamos a pagar algo, podemos estar escuchando la palabra de Dios en lugar de estar viendo otras cosas. Pero hay tantas maneras, tanto como de ser edificados en cualquier pequeño tiempo que tenemos, así como también podemos perder el tiempo rápido, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que están aquí. Vamos a lo que el Señor nos trajo, que es estudiar su palabra, porque por medio de estudiar su palabra lo conocemos a Él. Así es como nosotros vamos a conocer al Señor, no solamente del Señor, sino a Él, tener una relación con Jesucristo, con el Dios de la Biblia, porque muchas personas allá afuera dicen creer en Dios, dicen conocer a Dios, pero lamentablemente empezamos a nosotros a ponerle características o adjetivos a Dios que no están en la palabra, que quisiéramos que sea de esa manera, así como un genio de la lámpara que frotas y Él hace lo que tú dices. No es así. El Dios de la Biblia es amoroso, es un Dios fiel, pero no es nuestro genio de la lámpara. No va a ser lo que nosotros queramos, sino lo que Él tiene en sus planes perfectos. Hermanos, Él no quiere planes de mal para nosotros. Si nosotros pensamos que es un Dios que nada más quiere castigar, no estamos conociendo al Dios de la Biblia. Es un Dios de justicia, pero es un Dios que quiere que todo el mundo se salve, quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Amén. Pero lamentablemente hay corazones que no se van a arrepentir y que lamentablemente van a sufrir ese castigo eterno. Pero el Señor quiere, es el deseo del Señor, quiero que todos lleguen al arrepentimiento para que todo el mundo se salve. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Jesús para que todos sean salvos. Pero tenemos que tomar ese regalo. Hay unos que no lo toman. Entonces vamos para 1 Corintios y vamos a empezar el día de hoy el capítulo 11. Hay que recordar un poco, si nos regresamos unos capítulos atrás, vemos que desde el capítulo 7 hasta el final de la carta, Pablo está contestando preguntas que esta misma iglesia le hizo a él. Entonces todo lo que estamos viendo desde el capítulo 7 son problemas, son preguntas que la iglesia tenía. O sea, no sabían. Le decían, Pablo, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, todo lo que vamos a ver, lo que hemos estado viendo desde el capítulo 7, son respuestas a las preguntas que esta iglesia le estaban haciendo a Pablo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es un problema que estaba teniendo la iglesia, y me encanta cómo la palabra de Dios es tan actual, es tan práctica. Y vamos a ver un problema que tenía la iglesia que dirían ustedes, es el mismo problema que estamos teniendo hoy. Y sí, no es un problema nuevo, es un problema que ya había pasado antes. Pero me encanta que la palabra de Dios lo toma, lo toca y nos enseña cuál es la postura que tenemos que tener ante ese tema, ante ese problema. Entonces, Pablo les había dejado instrucciones, les había enseñado la manera de cómo se tienen que conducir en la iglesia. Por eso esta carta de 1 Corintios la escribió Pablo, porque quería ordenar a la iglesia. Entonces había muchas cosas que tenían que ser corregidas. Ahora tengo que admitir y advertir que este capítulo, o al menos esta porción que vamos a estudiar hoy, hasta ahorita ha sido la más difícil de esta carta. Todas las demás han sido muy prácticas, han sido muy, por así decirlo, fáciles de interpretar. Pero este capítulo, o al menos estos primeros versículos de este capítulo, han sido muy difíciles, muy difíciles. En mi estudio de esta porción, leí muchos comentaristas bíblicos, muchos maestros bíblicos, y ninguno tiene una seguridad de lo que ciertas cosas dicen. Entonces
vamos a ver qué es cómo aplica lo que vamos a leer el día de hoy en el contexto para ellos y cómo podemos nosotros ponerlo a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios, acuérdense hermanos, que el tiempo no la hace que diga, no, pues esas cosas son antiguas, sino el Señor tiene principios bíblicos por todos lados que no trascienden el tiempo, que no importa la cultura, sino el principio bíblico es para siempre. Acuérdense que la palabra de Dios, dijo el Señor, la palabra de Dios es para siempre, no pasa. Entonces, es lo que vamos a ver en esta porción del día de hoy. Un tema complicado, pero con la ayuda del Señor, vamos a entender lo que nos quiere decir, porque en realidad, después de que el agua se deje de mover, vamos a ver bien claras las cosas. Pero bueno, este tema que vamos a ver el día de hoy es tan controversial el día de hoy que aún en las redes sociales, cuando alguien habla, por ejemplo, del aborto, si alguien habla en contra de lo que es el movimiento, nunca me sé las letras, de LGTB, no sé qué, bueno, de los homosexuales, cuando hablas de esos temas en contra de ellos, hay muchas redes sociales que te bloquean. Entonces este tema es uno de ellos. A veces no me bloquean en las redes sociales, pero son cosas que se tienen que hablar, hermanos, porque si el mundo está de cabeza es porque hemos dejado la palabra de Dios, hemos tratado de cambiar muchas cosas que el Señor diseñó y que ahora nosotros queremos volver a diseñar como si nosotros supiéramos más que el Señor, y eso no es posible. Así es que si usted no tiene los pies firmes en la roca, le sugiero que tome en cuenta hoy la palabra de Dios, porque si alguien está en error no es el Señor, somos nosotros. Entonces tenemos que tener eso bien en cuenta. Hoy vamos a hablar de un poco de cuál es el rol de la mujer en el matrimonio, el rol de la mujer en la iglesia y un poco de lo que es el rol o la imagen que la mujer tiene en la sociedad, porque hoy en día es un total caos. Hoy en día la postura de la Biblia contrasta o es muy diferente al punto de vista que tiene el mundo ahorita, donde podemos ver una exagerada ola de feminismo, de que ahora las mujeres quieren tomar la posición o quieren tomar la función de un hombre. El feminismo para mí es algo como que muy tonto, porque lo veo como opuesto. El feminismo dice que entre más te pareces un hombre, más mujer eres. Eso sí lo entiendo. Entonces como que es algo totalmente opuesto. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque creo que toman a veces la Biblia y dicen, no, es que la Biblia es machista, la Biblia pone a la mujer abajo. Y vamos a ver que es totalmente opuesto. Vamos a ver que Jesucristo, de hecho, cuando vino, cambió todo eso, porque sí, lamentablemente nosotros como hombres tenemos mucha culpa de lo que está pasando el día de hoy. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver viendo ese tema que, como les digo, es muy actual. Vemos ahorita que se levantan esas mujeres que dicen, yo no me voy a sujetar a ningún hombre, yo soy la que muevo los pantalones de mi casa y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el Señor sobre eso. El título de este mensaje se llama Regresando al diseño. Regresando al diseño. ¿Qué quiero decir con eso? No sé si les gustan los deportes. ¿A quién no le gusta, ¿verdad? Pero bueno, cuando están jugando un deporte, por ejemplo en el básquetbol, están jugando, están en el partido y de repente el entrenador ve algo que no está funcionando en su equipo. ¿Qué es lo primero que hace? Pide tiempo, pide tiempo fuera. ¿Y qué hace el equipo? Se reúne con el entrenador para recibir dirección, para decirle, ¿saben qué? Ustedes están haciendo esto mal, vamos perdiendo, ustedes tienen que hacer esto y esto y lo otro. Y en cualquier deporte es así, siempre cuando está pasando algo mal piden tiempo o se tratan de unir para ver qué es lo que está pasando. Igual si nosotros vemos en las cosas militares, igual, cuando ven que están perdiendo contra el enemigo, lo primero que hacen es volverse a juntar y ver pues dónde está el problema, por qué vamos perdiendo. Regresan a casa, regresan a base, regresan al diseño.
Y es lo que vamos a ver, porque estamos viendo hoy en día, hermanos, un caos desde la familia, desde la iglesia, y eso se desprende a la sociedad. Cuando nosotros empezamos a cambiar el diseño que Dios tiene para la familia, todo eso empieza a mostrar un caos por todos lados, por la sociedad, por la juventud, por los niños, por todos lados. Entonces vamos a leer el día de hoy solamente el versículo 11 y 12, de ahí del capítulo 11, porque está larga la porción. Entonces, si se ponen de pie para leer la palabra de Dios, recuerden que cada vez que abrimos la Biblia, hermanos, es Dios hablándonos, es el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo que nos quiere consolar, nos quiere guiar, nos quiere educar, hermanos, nos quiere, como hijos de Él que somos, nos quiere educar. Entonces, Señor, honramos tu nombre al leer tu palabra. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12 dice: pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que, Señor, el día de hoy y siempre, Señor, pero sobre todo el día de hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, nos ayude a quitar todo estorbo, Señor, cualquier cosa que el mundo nos ha puesto en el corazón, en la mente, Señor, que nuestra manera de ver las cosas, nuestra opinión, todo eso, Señor, se haga a un lado y sea tu Espíritu Santo, Señor, penetrando nuestro corazón, penetrando nuestra mente, Señor, y guiándonos a la verdad, siempre guiándonos a Jesucristo. Padre, a tu orden, Señor, a tu diseño que tú tienes, Padre, que es perfecto, Señor. Nosotros no sabemos más que tú, Padre, pero ayúdanos a vencernos, a arrepentirnos, Señor, y a postrarnos ante ti. Y, Señor, saber que tu propósito es perfecto y tus planes son perfectos, Señor. Yo, Padre, oro para que todo espíritu contrario, Señor, salga fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y cualquier velo que tengan las personas, cualquier corazón duro, Señor, el día de hoy, en este momento, mientras que tu palabra es impartida, Señor, vayan cayendo esos muros, Señor, vayan cayendo esos velos, Padre, para que puedan gozarse en la verdad y puedan ver, Señor, que tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que están aquí, los que están escuchando, Señor, y yo me pongo en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento. Entonces vamos a ver ya desde el versículo 1 y rápidamente, no sé cómo tengan ustedes sus Biblias, pero si se dan cuenta, ese versículo 1 está así como que ni es del capítulo 10 ni es del capítulo 11, como que está entre los dos. Y hay que recordar una cosa, recuerden que los versículos, los capítulos no son inspirados por Dios, esos fueron añadidos ya mucho tiempo después. Entonces no es que Pablo, cuando estaba dictando su carta o cuando estaba escribiendo su carta, no estaba diciendo, ok, ahora empiezo el capítulo 11, sino que él escribió una carta y todas las divisiones, todos esos, algunas Biblias tienen subtemas, todo eso es añadido por el hombre, no es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, este versículo que dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, está puesto ahí como que fuera, como que va más con el capítulo que vimos la semana pasada. Y sí, o sea, dice en el último versículo del capítulo 10, dice, hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Como que fluye mejor. Pero así como el Señor no inspiró eso, creo que también Él sí también tuvo control de todo esto. Entonces creo que ese versículo está ahí porque es parte del capítulo 10, pero también es parte de este capítulo. Entonces dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y esa es una... ¿quién de nosotros podemos decir eso? De decirle a la gente, imíteme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Es algo que no creo que cualquiera pueda decir tan firme y tan a gusto de decir eso.
vamos a ponernos a pensar en una cosa y ahí vamos a medir qué tanto estamos nosotros imitando a Cristo. Si la iglesia fuera compuesta por gente como tú, si la gente orara como tú oras, ¿qué tipo de iglesia tuviéramos? Si la gente leyera la palabra como tú lo haces, ¿qué tipo de iglesia tuviéramos? Si la gente ofrenda como tú, ¿qué tipo de iglesia tuviéramos? O sea, pónganse a pensar en todo eso que hacemos nosotros para el Señor. Y si decimos, no, pues si la gente leyera la palabra como yo y tuviéramos una iglesia muy, muy débil. O podemos decir, tuviéramos una iglesia muy fuerte, llena del Espíritu Santo. Pongámonos a pensar en eso. Es la medida que dice aquí Pablo: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Si la iglesia fuera como yo, ¿qué tipo de iglesia tuviéramos? Es una buena manera de medir qué tanto estamos nosotros dándole al Señor. Ahora, otra cosa, y esto lo he visto mucho últimamente, sobre todo, sé que siempre ha estado, pero últimamente lo he visto mucho. Tenemos que ser sabios al escoger nuestro modelo a seguir o nuestros ejemplos. Veo que en estos días mucha gente, y sobre todo la juventud, siguen a ciertas personas, artistas, deportistas, actores de cine, toda la gente famosa. Muchas personas lo siguen, y aún si estas personas tienen cierta postura sobre algún tema, tú dices, pues sabes que tiene razón fulanito, tiene razón esta persona, sí, tiene razón, y vamos y los seguimos, aún queremos vestirnos como ellos, aún queremos pensar como ellos. ¿Cómo imitarlo? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿A quién están imitando ellos? ¿Están imitando a Cristo o están imitando a quién? Porque acuérdense que este mundo está bajo el gobierno de Satanás. Y aún a muchos artistas cristianos, hermanos, tenemos que tener cuidado. Todo se tiene que poner bajo la luz de la palabra de Dios. Porque todos somos hombres que estamos propensos a caer, a equivocarnos. Tenemos que tener cuidado a quién estamos siguiendo, a quién estamos nosotros confiando nuestro corazón. Recuerda que tu mente no es basurero para que tú escuches cualquier basura y te la estén poniendo en tu mente. Tengamos cuidado con eso. Todo tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios, y nunca me voy a cansar de decir eso. Creo que lo digo en cada prédica. La palabra de Dios es nuestro filtro. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra luz más segura en la oscuridad para todo. Si te cansas un día de escuchar eso, creo que entonces está nuestra iglesia. Porque yo siempre, mi ancla es Jesucristo y conocerlo a través de la palabra de Dios. Yo no me salgo de aquí porque con tantito que me desvíe podemos caer en cosas que parecen la verdad, pero en realidad son caminos de muerte. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado a quién estamos, quiénes son nuestros ejemplos, quiénes son nuestros, no sé si llamarlos ídolos porque se oye feo, pero quiénes son a las personas a quien admiramos. ¿Están imitando a Cristo? Entonces síguelos, pero siempre aún bajo la luz de la palabra de Dios. Versículo 2 dice: ustedes merecen que los feliciten, porque se acuerdan de mí en todo, y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Este es Pablo diciéndolo a la iglesia de Corintio: ustedes, los felicito, Corintios, porque ustedes se acuerdan de mí. O sea, cuando ustedes tienen un problema, tienen una pregunta, no van y preguntan a otras personas, sino vienen conmigo. Les felicito que vengan conmigo. Pero lo dice aquí: y porque retienen las instrucciones. Aquí la palabra instrucciones en el lenguaje original está hablando de tradiciones. Y vamos a ver por qué es importante que veamos el significado de esto. Porque si recuerdan una vez más, la carta de Corintios es una carta para corregir. Entonces, si leemos este versículo y Pablo les dice: bueno, los felicito porque ustedes han mantenido, se acuerdan de mí, han mantenido ustedes los mandamientos que yo les dejé. Sería como que un versículo medio sarcástico, así como decir: sí, felicidades porque se han portado bien, cuando vemos que no, en realidad esta iglesia era muy desordenada. Pero está diciendo esto Pablo no en un tono sarcástico, sino que está diciendo que sí han ellos guardado tradiciones, y vamos a ver de qué tradiciones está hablando Pablo. Ahora,
Pero no nos confundamos, quiero aclarar algo porque puede ser medio extraño o confuso. No confundamos las tradiciones que el Señor mismo instituyó y mandó que celebraran o observara su pueblo o la iglesia. No confundamos esas tradiciones con las tradiciones que son de hombres, que aún mismo Jesucristo dijo, yo no sigo las tradiciones de hombres. En Mateo 15:2, apúntenlo, yo se lo leo. Jesucristo dijo, o le preguntaron a Jesucristo, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan, le estaban diciendo a Jesús. Y él respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? O sea, Jesús les dijo, oye, es que ustedes, sus tradiciones son de hombres, ¿por qué ustedes están quebrantando algo más importante que son los mandamientos de Dios? Y ahí mismo en Mateo 15, en el versículo 9 dice, no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos de hombres. Hay iglesias que tienen las tradiciones al nivel de autoridad de la misma Biblia. No hay nada que tenga la autoridad al nivel de la Biblia, no hay nada, todo eso es herejía, pero hay iglesias que sí tienen la Biblia y un libro de tradiciones. Tenemos que saber que eso no es bíblico, eso no es correcto. Siempre nuestra guía de autoridad máxima en la iglesia es la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Todas las tradiciones de las cuales está hablando Pablo aquí no son tradiciones de hombres, sino son tradiciones que el Señor mismo había puesto para su pueblo. Versículo 3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Y aquí está el meollo del asunto, aquí está el problema que tenía esta iglesia. Dice Pablo, quiero que sepan esto, Cristo es la cabeza de todo hombre. Ahora, tenemos que ver que la palabra cabeza, desde aquí hasta que terminemos la porción de hoy, vamos a verla con dos significados. La palabra cabeza aquí en esta porción, obviamente, su significado literal es la cabeza, donde tenemos el cerebro, los ojos, las orejas, la boca. Pero también significa autoridad. Siempre cuando la Biblia habla de cabeza, significa autoridad. Entonces, vamos a leer, leyendo un poco el contexto, este versículo dice, pero quiero que sepan que Cristo es la autoridad de todo hombre y que el hombre es la autoridad de la mujer y que Dios es la autoridad de Cristo. Ahora, vamos a desglosar esto porque está confuso para muchas personas. Hay tres cosas que hay que aclarar en este sistema de rango o esta jerarquía, que no tiene absolutamente nada que ver con superioridad, no tiene absolutamente nada que ver con que el hombre es mejor que la mujer. Y es aquí donde muchas personas erran al ver estos versículos y dicen, ya ves, cómo el Señor, mira cómo la Biblia tiene a la mujer siempre en segunda categoría. Pero me encanta, y yo sé que es el Espíritu Santo guiando a Pablo a poner esto, a compararlo con lo que es la Trinidad. Porque la falta de diligencia, la inconstancia, hace que las instrucciones como esta se saquen de contexto y hagan de la palabra de Dios decir cosas que no está diciendo. Me encanta. Vamos a ver la Trinidad. ¿Por qué Pablo utilizó la Trinidad como ejemplo de rango, como ejemplo de jerarquía? Cuando dice aquí que Dios es la cabeza de Cristo, ¿está diciendo que Dios Padre es más que Cristo? No, sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo son tres en uno. Los tres son Dios, los tres tienen reciben la misma adoración. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno tiene diferente función. El Padre tiene su función, Jesucristo tiene su función y el Espíritu Santo tiene su función. Pero no tiene nada que ver de que, el Espíritu es menos porque él no. Ya luego sigue Jesucristo y luego ya sigue Dios, que es el más alto. No es así. La Trinidad es un solo Dios con tres diferentes funciones. Y me encanta cómo Pablo dice eso. Entonces, Cristo es la autoridad de todo hombre
y que el hombre es la autoridad de la mujer. Y luego dice que Dios es la autoridad de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, pero no porque el hombre sea más que la mujer. No es porque pues el hombre tiene un rango o tiene una importancia más que la mujer. No es así. Y es ahí donde muchas personas erran y dicen, mira, ya ves, siempre la mujer en segunda categoría. No es así. Y vamos a seguir viendo cómo Pablo asegura ese punto. Entonces, vemos cómo Jesucristo mismo tomó su lugar como la función de Hijo de Dios. Porque vemos a través de todos los evangelios cómo Jesucristo mismo dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y cuando vemos esos versículos, aún hay sectas que toman esos versículos y dicen, ya ves, como Jesucristo no es Dios. Jesucristo sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y no es así, hermanos. Erramos al ver lo que dicen las Escrituras. Cuando Jesucristo tomó esa posición, no fue porque Él era menos, sino porque era la función que Él tenía. Fue lo que el Señor lo mandó a hacer. No porque Él era menos que el Padre, sino porque fue lo que Él lo mandó a hacer el Señor. Y lo vemos a través de todos los evangelios. Y aún la palabra de Dios dice que Jesucristo tomó forma de siervo y no se aferró a ser igual a Dios, sino tomó la forma de cada uno de nosotros, aunque sí era Dios y nunca dejó de ser Dios. Entonces, de la misma manera, el hombre tiene la autoridad sobre la mujer, pero no porque la mujer sea menos. Y de hecho, en muchas formas y de muchas maneras, una mujer a veces es más inteligente que el hombre, muchas veces es más sabia y muchas veces es más fuerte que un hombre. Pero no significa que por eso va a tomar la posición o por eso va a tomar la función que Dios le dio a esa mujer y va a tomar la función del hombre. El Señor tuvo un orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y si Él mismo se acata a ese orden, ¿quiénes somos nosotros para romper ese orden nada más porque pensamos que nuestra idea o nuestro plan es mejor? No podemos hacer eso. Entonces, dicho esto, hay que aclarar una cosa también. Aquí que dice que Cristo es la cabeza del hombre o la autoridad del hombre y que el hombre es la autoridad de la mujer. Está hablando aquí con el contexto de un matrimonio. No significa que yo como hombre soy la autoridad de todas las mujeres, porque eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo soy la cabeza de mi esposa y cada quien que está casado, usted es la cabeza de su esposa. No significa que cualquier mujer, tú eres mujer, yo soy hombre, yo soy tu autoridad. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Está usando el contexto de lo que es el hogar y la iglesia. En la iglesia y en el hogar yo tengo la autoridad sobre mi mujer y cada quien tiene autoridad sobre su mujer, pero no significa que yo como hombre tengo autoridad sobre todas las mujeres. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. La relación, la intimidad de la Trinidad es que son tres en uno, como lo decía hace rato. Y la relación íntima de entre un matrimonio, dice la palabra de Dios, que se hacen dos, que son dos en uno. Es la misma relación que yo estaba explicando. Así como la Trinidad son tres en uno, el hombre y la mujer cuando se casan se hacen una sola carne, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso les digo que es la misma relación que tiene la Trinidad y la misma relación que tiene el matrimonio. Ahora, este principio solo se aplica en el matrimonio y en la iglesia. Ahora, y este es un muy buen consejo para aquellos hombres y las mujeres que piensan casarse. Si tu mujer no puedes someterte al liderazgo de tu prometido o del novio que tú piensas casarte con, si no puedes respetarlo, si no puedes tú seguirlo, no te cases. Hombre, si no puedes ser tu líder de tu casa, amar a tu mujer y dar tu vida por ella, por esa tu prometida o tu novia, no te cases. Vamos rápidamente para Efesios 5:22, por favor. Quiero que este punto se quede muy claro porque en estos días se ha perdido esto, hermanos. Y el enemigo se ha aprovechado de estas dudas, de este malentendido y ha hecho que la sociedad, que las familias pierdan el rumbo, hermanos. Es que vamos para allá, por favor.
Efesios 5:22. Dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos, o sea, a sus propios hombres, no a todos los hombres, sino a sus esposos, como honran al Señor. Fíjense el nivel de honra que dice el Señor que tienen que darle. Hónrenlos como al Señor. 23 dice, porque el esposo es la cabeza o la autoridad de la mujer, así como Cristo es la autoridad o la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Fíjense, hermanos, lo que manda el Señor. Ahora, ahí va para nosotros. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La responsabilidad del hogar recae totalmente en el hombre. Así es que si tú dices, no, hermano, es que usted no conoce a mi esposa. Si usted la conociera como es, hermano, hombre, rebelde, no se deja domar. El problema ahí, hermanos, lamentablemente es de nosotros. Cuando nosotros vemos un problema en el hogar, cuando nosotros vemos un problema en nuestros hijos, en nuestra esposa, tenemos que nosotros hacer el cambio. Porque dice la palabra de Dios que la mujer es el reflejo del hombre, es la corona del hombre. Tenemos que ver dónde nosotros estamos fallando, si estamos fallando en nuestra autoridad, si estamos fallando en nuestro amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, en qué estamos fallando que hace que la estructura familiar esté cayendo, que la familia tenga algo que esté pasando ahí. Tenemos que checar nosotros, porque nosotros somos los responsables de nuestra esposa, nosotros somos responsables de nuestro hogar. Somos un equipo y hay que trabajar como tal. No solo se trata de llevar la provisión a la casa, aquí está vieja, aquí está el dinero, haz lo que tú quieras, paga los biles, compra la comida, lleva a los niños a la escuela, yo ya traje el sustento de la casa y ahí termina. Si ahí termina tu hombría, hermano, qué poco hombre, qué poco hombre. Cualquier animal, cualquier ser puede llevar comida y órale, háganle como quieran. O como diría un presidente por ahí. Le preguntaron, no, pues ¿sabe cuánto vale las tortillas, el kilo de tortillas? No, yo no soy la mujer de la casa. Dice. Tenemos nosotros que tener responsabilidad de todo lo que pasa en nuestro hogar, hermanos. Nosotros somos responsables de todo lo que pasa en el hogar. Y dicho eso, creo que ahí es donde nosotros tenemos mucha culpa de lo que está pasando el día de hoy con todo ese feminismo que se ha levantado. ¿Por qué? Porque todas esas hijas que tenemos y vieron a un hombre que abusaba de su mamá, que la tenía más como esposa si no la tenía como sirvienta, esas niñas que vieron eso, ¿tú crees que esas niñas quieren eso para ellas? Han de decir, no, pues si eso se trata de sujetarte a tu esposo, se trata de que te humillen, de que te lastimen, de que te griten, de que te golpeen, de que te tengan como sirvienta, pues mejor no, mejor yo no le entro. Es lógico que ahora nuestras hijas quieran decir, no, pues nosotros somos mujeres y no voy a dejar que ningún hombre me domine. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado eso? Porque nos fuimos, hermanos, de un extremo al otro. Del machismo nos hemos ido ahora al feminismo. Nuestros hijos vieron eso y nuestras hijas vieron eso y no las culpo muchas veces de que no quieran ellas sujetarse, porque vieron una estructura mal, no bajo la palabra de Dios, sino bajo nuestra propia idea. Entonces creo que de ahí ha surgido mucho esto del feminismo, nuestro abuso de autoridad, y el enemigo ha aprovechado todo eso y él hace de las suyas. Como leen estos versículos, los toman en ignorancia y dicen que la Biblia es machista y que tiene a la mujer como segunda categoría. Pero hay que ponernos a pensar una cosa, y es aquí donde entra mi Señor, a regresarle el valor a las mujeres. El cristianismo, hermanos, la roca, la base donde está el cristianismo, está en la resurrección de Jesucristo. ¿Y saben quién fue la que dio el primer testimonio de que Jesucristo resucitó?
una mujer. Una mujer. Y en ese entonces, hermanos, el testimonio de una mujer no valía. En esa cultura, cuando Jesucristo caminó aquí entre nosotros, el testimonio de una mujer no valía. Si una mujer quería testificar en la corte, decía, no, una mujer no vale su testimonio. Así tan bajo tenían a la mujer. Y Jesucristo vino y cambió eso. Si vemos, el cristianismo está basado en el testimonio, en el primer testimonio de una mujer que lo vio resucitar. Nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer. Vamos a ponernos a pensar en esto. Obviamente dirías tú, pues ¿cómo van a ser? Sí, pero si vemos el nacimiento de Jesucristo fue a través de un nacimiento virginal, o sea, fue algo sobrenatural, fue un milagro el nacimiento de Jesús. Si nuestro Señor Jesucristo fuera machista o fuera así de que no, pues la mujer es una segunda categoría, ¿por qué no mejor hacer que un hombre tuviera a Jesús? Si ya va a ser el milagro de que nace milagrosamente Jesucristo, ¿por qué mejor no usar un hombre y decir, Él es el Hijo de Dios porque no puede haber otro que nazca de un hombre? ¿Por qué no hacerlo de una vez? Sino que el Señor usa una mujer. El Señor usa una mujer para venir al mundo. Tenemos que pensar eso muy bien, hermanos, porque si fuera entonces, si la Biblia tiene a la mujer de segunda categoría, ¿para qué usarla de esa manera? ¿Para qué usarla de esa manera? No tiene sentido. Pero el Señor vino a regresar a la mujer su posición, su valor, y vino a poner orden. Amén. Si nosotros alteramos ese orden que el Señor que ha puesto, se convierte todo en un caos en la iglesia, un caos en el hogar, y todo eso empieza a tener un efecto dominó que le dicen, cae una ficha, y cae la otra, y cae otra, y empiezan a caer todas las fichas. Cuando nosotros, y lo estamos viendo hoy en día, hermanos, cómo se ha cambiado la estructura del matrimonio, la estructura de la familia, y ahora vemos que la sociedad es totalmente un caos. Ahora hay jóvenes que no saben si son hombres, si son mujeres, y todo eso viene del rompimiento de la familia. Cuando nosotros queremos cambiar eso, hay caos. Me encanta lo que dice este comentarista que se llama David Guzik, y es un comentario largo, pero me gusta. Dice, los ciudadanos no tienen el mismo respeto por la autoridad gubernamental, o sea, por la policía y el gobierno. Los estudiantes ya no tienen el mismo respeto por los maestros. Las mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad de los hombres. Los hijos no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres. Los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad de quien los contrata. La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad de la policía, y los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad de la iglesia. Y eso lo estamos viendo, hermanos, cómo se ha perdido todo eso. Es importante preguntarnos, ¿los cambios han sido buenos? ¿Nos sentimos más seguros? ¿Estamos más confiados en nuestra cultura? ¿La televisión y otros entretenimientos se han hecho mejores o peores? En efecto, nuestra sociedad está corriendo hacia una completa anarquía. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado de ninguna autoridad es aceptada. Lo único que importa es lo que yo quiero hacer. Lo que importa es lo que yo creo, mi verdad, lo que yo quiera hacer, lo demás no importa. Es a donde estamos llegando como sociedad, es a donde estamos llegando como familia, y es a donde estamos llegando como nación. Cada vez que veo un billete y dice, bueno, aquí en Estados Unidos, dice que seremos o que es una nación debajo de Dios, under God, a nation under God, dice el billete. Y yo digo, ya no es una nación debajo de Dios, es una nación que quiere estar sobre Dios. No tardan en quitar eso de los billetes. Entonces, por lo cual, como hombres, tenemos que gobernar bien la iglesia y bien el hogar. Porque si lo hacemos sin amor, sin reconocer qué tan vital e importante es el lugar de Dios y el lugar que Dios le ha dado a las mujeres, no estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios ha puesto principios de orden,
de autoridad y de responsabilidad, para que haya armonía desde el hogar, desde la iglesia, hasta toda una nación, hermanos. Es increíble cómo con tan solo cambiar ese orden de autoridad que ha puesto el Señor puede llegar a destruir toda una nación entera. Ahora vamos a ver los versículos que siguen, que van a ser un poco más difíciles, pero pongan atención junto conmigo, porque todos los versículos que siguen del 4 en adelante tienen mucho que ver con la cultura de Corintios, pero vamos a ver cómo aplica para nosotros. Entonces, los principios bíblicos, acuérdense esto, los principios bíblicos no son dependientes de la cultura, pero sí la manera de desarrollarlos. ¿Qué quiero decir con eso? Los principios bíblicos que el Señor dejó en su palabra no cambian, pero sí cambia la manera que nosotros los llevamos a cabo, depende de nuestra cultura y depende de nuestro tiempo, pero el principio queda intacto. Versículo 4 dice: todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Esto quiere decir que en algunas culturas, por ejemplo, en la de nosotros, al menos en la cultura mexicana, no sé, Centroamérica, me imagino que es casi igual. Cuando tú te sientas a la mesa a comer y si traes una gorra o un sombrero, ¿qué haces? Te quitas el sombrero, te quitas la gorra. ¿Por qué? Porque es falta de respeto. Por respeto, tú te sientas a la mesa y te quitas cualquier cobertura que traes en tu cabeza. No sé si recuerdan, yo solamente lo he visto en películas, pero cuando llegaba alguien con un sombrero y había una mujer o una princesa, por así decirlo, en las películas, ¿qué es lo que hacen? Se quitan el sombrero. ¿Por qué? Como señal de respeto. Entonces vemos todo eso, que en realidad sí hemos visto eso en nuestra cultura. Entonces lo que está diciendo aquí, que todo aquel que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su autoridad o deshonra su cabeza. Entonces cuando nos acerquemos al Señor para orar, el que ora y el que profetiza, ¿qué está haciendo? Cuando oramos, hablamos con el Señor. Cuando profetizamos, estamos hablando de parte del Señor. Entonces, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, tenemos que hacerlo con respeto. Ese es el principio que Pablo está dando aquí. No tanto que si te quitas el sombrero, no te quitas el sombrero, sino lo que está hablando aquí Pablo es que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, hermanos, tenemos que hacerlo con reverencia y tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que hacerlo con reverencia y con respeto. Eso es el principio de lo que está diciendo aquí Pablo. Versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su autoridad o su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Vamos a ver el contexto cultural de esto. ¿Qué significa esto? Si recuerdan, desde el principio que empezamos a estudiar Corintio, les dije que esta ciudad era muy prolífica, o había mucha prostitución. Ahí en esta ciudad había el templo de Afrodita, y de la manera que esa diosa o ese ídolo recibía adoración es mandar sacerdotisas a la calle y que tuvieran relaciones sexuales como prostitutas. Entonces la manera que ellos lo hacían, o como tú te dabas cuenta que esa mujer era prostituta, era porque no traía velo y su cuerpo, su pelo estaba corto. No tenía el pelo largo, sino el pelo corto. Y eso es cultural, no que ahora las mujeres que tienen el pelo corto son prostitutas. Por eso les digo que en esa cultura eso es lo que significaba. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es de que si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, sin velo, dice, deshonra su autoridad. Es como si se hubiera rapado. O sea que si una mujer se acerca a la presencia de Dios sin un velo, sin respeto, dice Pablo aquí, te estás comportando como una cualquiera, te estás comportando como una mujer del mundo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, ¿cómo podemos ponerle un poquito más a nuestro contexto? Es como el anillo. El anillo que ahora nos ponemos, tanto las mujeres como los hombres, significa que estás tú bajo autoridad, significa que tú estás casada. Cuando tú te quitas el anillo y sabes tú que estás casado, estás deshonrando a tu mujer, estás deshonrando a tu marido. Es más o menos eso. Pero el principio que aquí el Señor quiere darnos es que las mujeres se tienen que vestir diferente
a las mujeres del mundo. Sean diferentes. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, sobre hermanas, ahorita el Señor nos está hablando, les está hablando a ustedes. Tienen que ser diferentes. Cuando ustedes van a la iglesia, cuando ustedes aún en el mundo o en la sociedad, ¿cómo se están vistiendo? Ahora la sociedad tal vez, si vemos una mujer sin velo y con el pelo corto, no estamos diciendo que es prostituta, pero ahora ¿cuál es el contexto para nosotros? Si nosotros vamos en la calle y vemos a una mujer con muy poca ropa, ¿qué nos está sugiriendo a nosotros? La vemos sola, muy poca ropa, sin anillo. ¿Qué está sugiriendo para nosotros? Que tal vez es una mujer prostituta. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Mujeres, no se vistan como se visten las mujeres del mundo, que no tienen pudor, que no tienen respeto, sino que se visten enseñando todo. Dice Pablo, vístanse como una mujer de Dios. Vístanse como que ustedes son recatadas, como que ustedes son hijas de Dios, es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, sobre todo hace el énfasis en lo que es en la iglesia. Cuando estamos sirviendo al Señor, mujeres, por favor, vístanse decorosamente. Versículo 6. Si la mujer no se cubre, que se corte también el pelo, pero si le es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces que se cubra. Ahora sí aquí Pablo está usando un poco de sarcasmo. Dice, si quieres verte como una mujer cualquiera, pues dale, vístete como quieras, pero vas a estar sujeta a que te falten al respeto. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Mujer, cúbrete, pero si no quieres, pues... pero si te es vergonzoso cortarte el pelo o raparte, o sea, si te da vergüenza que te estén diciendo que pareces una cualquiera, entonces cúbrete, entonces vístete decorosamente. El 7 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Aquí es donde todos regresamos a base, donde todos regresamos con el entrenador, donde todos regresamos al Señor. Vamos a regresar al diseño. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo diseñó el matrimonio y cuál es la estrategia del matrimonio para que funcione? Aquí es donde el Señor estableció el orden y la autoridad. Dios creó a Adán primero y le dio a Eva como responsabilidad. Acuérdense que en la creación el Señor tomó a Eva de una costilla del hombre, pero luego el mismo Señor le trajo a Eva a Adán y se la dio. Se la dio no solamente obviamente como mujer, pero se la dio en señal de que, ok, ahora Eva es tu responsabilidad, Adán. Eva es tu responsabilidad. Ahí estableció lo que fue el orden, ok. Acuérdense que el Señor le dio la tarea a Adán de sobrever toda la tierra, y luego le dio a Eva y también se la dio como responsabilidad. Ahí es donde estableció el orden. Ahora no está diciendo que Eva no fue creada a la imagen de Dios, porque vemos aquí que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. No está diciendo que la mujer no fue creada a la imagen de Dios, porque nosotros vemos en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y la mujer, a imagen de Dios los creó. Tanto el hombre como la mujer son hechos a la imagen de Dios. Entonces, cuando él pone el orden de responsabilidad y de autoridad, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Dios puso ese orden? Tan simple y sencillamente, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Él no quiere que haya un caos, sino que quiere todas las cosas en orden. Versículo 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. O sea que la mujer fue hecha de la costilla de Adán. Él dice el versículo 9, y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. O sea, la mujer fue creada para el hombre y no el hombre para la mujer. Si tienen un problema con eso, mujeres, peleense con el Señor. Yo no escribí la Biblia, Él fue el que hizo eso, pero tengan cuidado, porque no es porque, pues por eso somos menos, no. Fíjense lo que dice el Señor. Tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Y aquí
es donde se pone medio turbo el ambiente. Dice el versículo 10, por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Este versículo, hermanos, no hubo ningún, bueno, al menos de los que leí, erudito bíblico, comentarista bíblico, maestro, pastor, que pudo tener una, algo preciso de lo que está diciendo aquí Pablo. Hay muchas posturas, desde escuché o leí una postura de que esto es porque los ángeles no saben distinguir entre el hombre y la mujer. No estoy muy de acuerdo con eso, porque dice la palabra de Dios que los ángeles son seres sabios. No creo que estén tan tontos para no saber qué es una mujer y qué es un hombre. Dice la palabra de Dios que son seres que ministran al hombre, que nos ayudan. Y si un ángel no puede distinguir entre una mujer y un hombre, pues creo que nosotros debemos ayudar a los ángeles, ¿no? Entonces no creo que eso sea lo que quiere decir Pablo aquí. No lo sé por certeza, pero no cambia nada. Así es que no se me preocupen, no cambia nada. Lo que sí les voy a decir, lo que yo pienso que es: hay ángeles presentes en la adoración. Eso sí dice la palabra, que cuando nosotros estamos adorando a Dios, ángeles están presentes en la adoración. Son seres que trabajan en la corte de Dios y que están perfectamente alineados con el orden de Dios, con las jerarquías y con sus funciones. Lo que está diciendo aquí Pablo, y creo que es lo que quiere decir en este versículo, es de que los ángeles fueron testigos de una rebelión. Si recuerdan, cuando Satanás se rebeló contra el Señor, dice la palabra de Dios que él se trajo una tercera parte de ángeles. Entonces, cuando los ángeles están presentes en la adoración a Dios, cuando los ángeles están presentes en la iglesia y ven que las mujeres no están sujetas, no están bajo el orden de Dios, ellos son testigos de eso. Y tal vez pueden ver que cuando eso pasa puede haber un caos tan grande, una rebelión tan grande como la que llegó a ser Lucifer o Satanás. Entonces creo que eso es la razón por lo cual dijo esto Pablo. Una vez les digo, no es algo que es 100% seguro, pero creo que esa es la postura, aunque no cambia nada, así es que no se me preocupen. Versículo 11 dice, pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. En el Señor dice la palabra de Dios que todos somos iguales. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ni hay mujer, sino que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. El precio por el pecado del hombre es el mismo precio del pecado de la mujer. Cada uno tenemos nuestra función en el propósito y en el plan de Dios, pero todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Tenemos que saber eso claramente. Gálatas 3:28. Todos somos iguales ante Dios, pero cada uno tenemos nuestra función. Versículo 12, ya voy a terminar. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. La mujer salió de la costilla del hombre, pero el hombre ahora todos nacemos por una mujer. Mujer, tú necesitas al hombre. Hombre, tú necesitas a la mujer. Todos nos necesitamos. Así es que tanto el machismo como el feminismo son estrategias que Satanás impulsa o pone para romper el orden de Dios, para romper con el plan que Dios tiene, para que haya armonía en el hogar, para que haya armonía en la iglesia. Así es que tengamos cuidado con eso, con el abuso de autoridad de los hombres, o tengamos cuidado con la rebelión contra la autoridad que las mujeres ahora están haciendo. El Señor sigue con el mismo principio, con el mismo orden. Eso no ha cambiado. Y así como eso no ha cambiado, también la estrategia de Satanás no ha cambiado. ¿Cuál es la estrategia que Satanás vino a presentarle a Eva desde un principio? Con que Dios dijo.
Con que Dios dijo, poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho. Es la misma estrategia que Satanás está haciendo el día de hoy. Con que Dios dijo que te tienes que poner bajo autoridad. No, hombre, mira, tú tienes el potencial. Mira, mujer, tú puedes, tú eres una mujer empoderada. Y empieza Satanás a poner en tela de juicio lo que el Señor ha dicho. Es la misma estrategia desde un principio, es la misma estrategia que el diablo ha querido usar hasta el día de hoy. Versículo 13, perdón. Juzguen ustedes mismos, ¿está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No es más lógico que haya un respeto al acercarse a Dios? Pónganse ustedes a pensar, es muy claro y es muy lógico. Versículo 14, ¿acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ahora, esto aún aplica al día de hoy. Porque ¿qué es más común? ¿Ver a un hombre con pelo corto o ver a un hombre con pelo largo? Es fácil, ¿verdad? El hombre normalmente, comúnmente, naturalmente, tiene el pelo corto y la mujer tiene el pelo largo. Ahora, no dice qué tan largo es largo. Y no está diciendo que los hombres, no está diciendo que tener el pelo largo es pecado, sino dice que es deshonroso. ¿Por qué es deshonroso? Porque es de alguna manera femenino tener el pelo largo, pero no es pecado. Si es que cheque, no está diciendo que tener el pelo largo, hombres, es pecado, sino es una manera que no es muy natural, que no es muy común que un hombre tenga el pelo largo, pero vemos que hoy en día hay muchos hombres que tienen el pelo largo. Ahora, cuando un judío hacía un voto nazareo, si recuerdan, se dejaban el pelo largo como símbolo de que estaban dispuestos a ser deshonrados por el nombre del Señor. Por eso aún Pablo mismo hizo este voto, que se dejaba crecer el pelo y después daban ese pelo como ofrenda al Señor. Pero eso es lo que significaba, que ellos se dejaban crecer el pelo para decir, ok, yo me humillo o yo tomo la deshonra de dejarme el pelo como mujer por el Señor. Ahora, no es que ahora se iban a comportar como mujeres, pero esa era una deshonra. Versículo 15 dice, por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el pelo o el cabello, porque en lugar de velo le fue dado el cabello. En otras palabras, la mujer se vista como mujer y el hombre se vista como hombre. Es deshonroso que un hombre se vea como mujer, y es deshonroso que una mujer se vea como hombre. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Sean hombres, sean lo más masculino que se pueda, mujeres sean lo más femenino que se pueda, porque eso da honra al Señor. Es lo más natural, que un hombre se vea como hombre y una mujer se vea como mujer. Versículo 16, ya para terminar. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos otra costumbre ni en las iglesias del Señor. Si alguien quiere discutir, no está de acuerdo con esto, tiene que cambiar, tiene que observar todas las iglesias, tenemos la misma costumbre. Pónganse de pie. Fue un capítulo muy raro, muy raro. Pero aún el Señor ahí nos quiere enseñar algo, hermanos. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esto? ¿Que las mujeres ahora tienen que traer todas velo? No. Tenemos que saber algo. Cuando algo no se puede observar de una manera constante, como ordenanza, tenemos que observar el principio bíblico. Por ejemplo, cuando se habla del velo, ¿por qué estoy diciendo que las mujeres no necesitan traer velo? O si quieren traerlo, es cuestión de ustedes. Porque si queremos observar de esa manera el velo, entonces tenemos que ver qué tan largo está el velo, de qué color, todo eso. Y no puede haber una constancia. ¿Es un velo que cubre la cabeza o que cubre toda la cara? O sea, todo eso son cosas que la Biblia no nos dice claramente. Entonces no podemos nosotros seguirlo
tal y como está diciendo aquí. Por eso tenemos que observar cuál es el principio, porque hay religiones que exageran en esto y tienen a la mujer que solamente se ve los ojos y todo lo demás está cubierta, utilizando estos versículos para eso, pero no es lo que está hablando el Señor. El traer o no velo dice algo a la sociedad hoy en día. No. ¿Qué mensaje da un velo o no, traer velo o no traer velo? No da ningún mensaje, pero sí que da mensaje en nuestra cultura. ¿Qué es lo que te pones, mujer? ¿Cómo te estás vistiendo? Ahí sí estás tú mandando un mensaje a la sociedad. Si te vistes con poca ropa, enseñando todo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué mensaje estás dando tu mujer cuando te vistes de esa manera? Hablando del pelo largo de los hombres, si fuera esto un pecado o si fuera esto un mandamiento, entonces tendremos que formarnos o ponernos en la entrada de la iglesia y medir el pelo de los hombres, a ver qué tan largo está. Pero no vamos a hacer eso, porque no es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hombre, vístete como hombre. Si en nuestra sociedad un hombre ponerse falda, ¿qué es lo que está mandando? ¿Qué mensaje está mandando? Que no eres tan hombre, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos algo y no podemos constantemente llevarlo, pero queremos hacerlo, eso es legalismo y no sirve de nada. No añade nada a tu santidad y no añade nada a la disciplina. Hay que obtener el principio bíblico. Todas las tradiciones dadas por el Señor tienen que ver con orden y la manera en que el Señor, y tenemos que hacerlas de la manera que el Señor las ha mandado hacer. Mantengamos el orden que Dios ha puesto, hermanos, en la iglesia. Mantengamos el orden que el Señor ha puesto en el hogar. No se trata de superioridad, no se trata de importancia, no se trata aún de santidad, sino se trata del orden puesto por Dios. Se trata del orden que el Señor estableció en la iglesia, del orden que el Señor estableció en el hogar. Mujer, sujétate a tu marido, respétalo en todo, y verás que ahí es donde el Señor se glorifica. Cuando tú haces eso, el Señor se glorifica. Cuando hacemos la función que el Señor nos dio en el propósito perfecto y eterno, el Señor se glorifica. Sé la ayuda idónea del Señor que ha puesto a tu lado. Dios te dio una responsabilidad muy grande, que es exaltar la gloria de Dios en tu marido. Honra a tu marido como la iglesia honra al Señor. Es el mandamiento que el Señor les da a las mujeres casadas. Honra a tu marido como la iglesia honra al Señor. No, hermanos, que usted no conoce a mi marido, es tan cabezón. Tal vez yo no lo conozco, pero el Señor sí lo conoce. Porque la iglesia es así. La iglesia adora con todo y fallas. Y el Señor se glorifica. El Señor toma esa adoración de la iglesia. Porque la iglesia no es perfecta, hermanos. Así como el marido no es perfecto. Pero el Señor toma la adoración. El Señor toma eso de la iglesia tal y como es. Así es que, mujer, tú toma tal y como es tu marido, cabezón, terco, pero honra al Señor de esa manera. Solo obedece, haz tu parte y el Señor hará la de Él. No te unas en ese pensamiento que ahora tiene el mundo de que ven y sé una mujer empoderada. No te unas a eso, sino deja que la palabra cambie tu corazón, deja que la palabra renueve tu pensamiento y verás cómo el Señor bendice tu hogar cuando tú te sujetas a tu marido. La mujer noble es corona de su esposo,
La malvada es como carcoma en sus huesos. ¿Eres una mujer noble o eres una mujer malvada? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. ¿Eres una mujer sabia o eres una mujer necia? Hombre, ahora va para nosotros. Dejemos de creernos ese hombre macho, pensando que porque dominamos a nuestra esposa y la mantenemos como nuestra sierva, como nuestra esclava, como nuestra sirvienta, no pienses que eres más hombre nomás porque haces eso. Cualquier animal puede hacer eso, pero solo los valientes dan la vida por ella. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Cuando la iglesia falla, Cristo la sigue amando a la iglesia. Cuando tu esposa falle, síguela amando. Cuando tu esposa sea rebelde y no se quiera dejar de domar, síguela amando, porque el Señor ama a la iglesia cuando es rebelde. Cuando la iglesia está cansada, el Señor le da ánimo y fuerzas. Cuando tu mujer esté cansada, dale ánimo, dale fuerzas. El Señor sustenta a la iglesia, el Señor sustenta a su cuerpo. Cuando tu esposa esté cansada, dale tú el sustento, dale tú las fuerzas, dale tú todo lo que necesita, dale tú el consuelo. Porque el Señor va a preguntarnos a nosotros hombres. Nosotros somos los que vamos a dar cuentas de nuestro hogar. Nosotros somos los que vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de nuestra esposa. No tu mujer, nosotros. Acerquémonos al Señor con respeto y sirvámonos en su iglesia con decoro y con todo el respeto que el Señor se merece. Desde nuestra actitud como autoridad hasta nuestra vestimenta. Demos gloria a Dios en las diferencias que el Señor hizo entre el hombre y la mujer. Hombre, sé hombre, compórtate como tal. Mujer, no permitas que el mundo te quite lo que te hace especial. Las cualidades que el Señor le dio a una mujer son tan especiales y el enemigo el día de hoy quiere quitar eso y quiere hacer que las mujeres pierdan eso que el Señor les ha dado especial. Mujer, no dejes que el pensamiento de este mundo te quite eso que el Señor te ha dado tan especial. La diferencia entre el hombre y la mujer es, el Señor la puso ahí por algo. No dejes que el mundo te quite eso, mujer, especial para ti. Hombre, no dejes que el mundo, que tus pensamientos, que la depravación quite lo especial que el Señor ha hecho al hombre. Ahora los hombres ya no saben si son hombres, las mujeres ya no saben si son mujeres. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tomado lo hermoso que el Señor ha hecho y lo ha querido hacer un caos, lo ha querido descomponer, lo ha querido hacer un mugrero. Hombre sea hombre, mujer sea mujer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto un orden, Señor. Tú has puesto, Padre, una autoridad, Padre, pero no porque se trate de que el hombre es mejor o tenga más capacidad o sea un ser supremo o superior, sino, Padre, porque tú eres un Dios de orden, y cuando nosotros queremos cambiar eso, Señor, todo se viene abajo. Tú lo hiciste por una razón, no lo hiciste solamente porque se te dio la gana, sino tú tienes control, Señor, tú tienes un propósito, tú tienes un plan que es perfecto, Señor, pero nosotros hemos querido cambiar eso. El enemigo ha querido poner en la mente, en la sociedad, Señor, que tú eres un Dios que quiere controlar todo, un Dios que quiere poner en esclavitud al hombre, a la mujer, pero no es eso, Padre. Porque tú nos has dado valor como hombres, les has dado el valor a las mujeres. Padre, no permitas que la depravación, no permitas que la homosexualidad, no permitas, Señor, que el feminismo tome control, Señor, porque eso degrada, eso
Padre, quita la gloria tuya de lo que tú has hecho, Señor, en las familias. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifícate, Padre, en ese orden que tú has puesto en las familias, en esa función que tú le has dado a los hombres, Señor, de ser esa autoridad de la casa, de ser esos hombres de familia, Señor. Mujer, no permitas que los pensamientos de este mundo podrido te quiten la función que el Señor te ha dado, tan especial y tan importante, pensando que eres menos. Eres tan especial ante los ojos de Dios. No permitas que el enemigo quite eso. Padre, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por ser un Dios de orden, por ser un Dios con un plan, con un propósito perfecto. Padre, yo pongo en tus manos a cada matrimonio, a cada hogar, Señor, a cada hombre, a cada mujer que está teniendo problemas con la autoridad, que está teniendo problemas con su identidad en ti, su identidad como hombre, su identidad como mujer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo quito todo velo, toda ignorancia, Señor, Señor, todo aquello que esté confundiendo a estas mujeres, todo esto que esté confundiendo a estos hombres, Señor. Y que vuelvan a la identidad, a lo especial que tú has puesto en cada hombre y en cada mujer. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a saber quiénes somos y cuál es nuestra función. Yo pongo en tus manos, Señor, aquellos que están teniendo, Señor, problemas con eso, con su identidad, con su sexualidad, con su función. Señor, restaura eso en su mente, restaura eso en su corazón, Padre, para que la armonía, para que la paz, Señor, que tú quieres que haya en cada hogar, la paz que tú quieres que haya en cada hombre, en cada mujer, en cada hijo, en cada hija, esté ahí. Reina, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que es esa luz, esa lámpara, Señor, que sobre todo en estos días alumbre nuestro corazón, alumbre esta sociedad. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo eso en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos los que están escuchando a través de las redes sociales. Nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es tan actual, tan real, que el problema que está teniendo ahora la sociedad, aquí está la respuesta. Si tú estás teniendo problemas con tu sexualidad, si tú estás teniendo problemas con tu identidad, ven al Señor. Y Él va a restaurar, Él va a restaurar y Él va a poner su identidad en ti. Que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios y más de su verdad. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.